Hola, te doy la bienvenida a este estudio de mazo que estamos haciendo de el oráculo de arquetipos de Kim Krans. En esta ocasión nos toca platicar de el huérfano. Ella pone en la carta el huérfano, pero también como títulos adicionales pone el niño herido, el abandonado o el mendigo. Y creo que la información va más dirigida, en mi forma de verlo, hacia el niño herido o abandonado y no tanto al huérfano. Pero les platico. Esta carta nos está hablando de que en este momento estamos viviendo en un aislamiento colectivo, que en esta época estamos conectados muy fácilmente a través de las redes sociales, a través del internet, a través del teléfono, a través de toda esta tecnología, pero al mismo tiempo estamos desconectados. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las reuniones familiares, reuniones sociales, donde las personas están todos juntos y a veces está muchas personas, si no es que todas o la mayoría, en sus teléfonos. Ya no están interactuando entre ellos, entonces estamos como conectados al mismo tiempo a través de estos aparatos, pero desconectados. Entonces ella dice que esta carta puede hablarnos de esa energía, de esa desconexión que estamos teniendo. También nos puede estar hablando, por ejemplo, de los refugiados. Vemos refugiados en muchas partes del mundo donde están buscando un hogar, que esa parte puede ser el huérfano que busca un hogar. También nos habla de los niños separados de sus padres, que esto obviamente puede ser una energía de huérfano. Son cosas que también se pueden estar viviendo en nuestra actualidad. Por ejemplo, los refugiados pueden llegar a tener estas situaciones donde son separados de sus hijos o, por ejemplo, en México, cuando se cruzan los Estados Unidos de forma ilegal, a veces suceden estas cosas que separan a los papás de los niños. Entonces, son cosas que estamos viviendo a nivel colectivo. Y no solamente en este tipo de situaciones, también estamos teniendo como un orfanato universal, incluso en la naturaleza, en nuestros corazones. Estamos muy desapegados a la naturaleza porque estamos más conectados a la tecnología. Ahora ya está con los lentes virtuales, ya estamos desconectados completamente de la naturaleza o no completamente, pero nos está llevando hacia esto. También de nuestros corazones, tal vez no somos tan empáticos porque no estamos tan conectados justamente con las personas. Ya nuestra conexión es más fría de alguna forma porque es a través de aparatos. Entonces nos lleva a esta energía. Y esta es como la energía general que podemos presentar a nivel global, a nivel colectivo. Pero si lo llevamos a algo más personal, pues estamos hablando del rechazo, del aislamiento. Y es ese rechazo y ese aislamiento nos puede llevar a que cuando veamos esta carta, si está muy integrado ese rechazo, ese aislamiento, está muy dentro de nosotros, cuando veamos la carta nos dé un poquito de temor, no nos guste. Cuando nos sale la carta sería muy importante intentar conectar con esas sensaciones. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué siento rechazo? ¿Por qué me dio cosita cuando vi la carta? Porque eso nos puede ayudar a reconectar con ese huérfano interno para empezar a ayudarlo a sanar ciertas heridas de abandono, puede ser, por ejemplo, esas heridas de rechazo, ya sea rechazo de los demás o rechazo de nosotros mismos, no tiene que ser forzosamente de los demás, pero también puede ser un rechazo que nosotros tenemos hacia nosotros o de situaciones que pasaron en nuestra vida. Y ella nos dice que cuando nosotros conectamos nuevamente con eso, primero lo detectamos, qué es lo que me hizo que me sintiera rechazado, aislado, herido, abandonado. Y cuando reconectamos con eso y sale la carta, es como decir, estás necesitando reconectar con eso para darte eso por lo que fuiste rechazado, para darte eso por lo que te sentiste abandonado, como cubrir esa parte para que ese abandono, ese rechazo, esa herida se sane. Si nosotros empezamos a querer conectar con el arquetipo del huérfano o del niño herido, pero no sabemos realmente si hay alguna situación y nos sale esta carta, o incluso si tú no tienes el oráculo, pero dices, pues yo quiero ver qué onda, a ver si hay algo por ahí que tengo que trabajar, ella nos dice que lo podemos hacer a través del arte, de algo creativo. Podemos incluso preguntarle a nuestro huérfano interno o a nuestro niño herido qué quiere dibujar, qué quiere decir, qué quiere hacer, de qué forma creativa se quiere expresar. Y tal vez al inicio no nos sale y dibujamos cualquier cosa o escribimos cualquier cosa, pero si lo hacemos como una práctica, primero vamos a empezar a conectar con esa parte de nosotros y después tal vez se va a ir soltando y nos va a ir dando información, información que tal vez no teníamos como en nuestra mente, en nuestro consciente, está más en el inconsciente y vamos a ir conectando con esa energía y después podemos empezar a darle luz.
¿Y cómo le podemos dar luz o cómo puede ser este arquetipo cuando está en luz? Nos empezamos a aceptar, somos amables con nosotros, somos amorosos, somos tiernos, le empezamos a dar la mano a ese huérfano interno, lo ayudamos a alejarse de ese rechazo o de eso que lo hizo sentirse rechazado, si fue algo externo, a ya no sentirse aislado o dejar el aislamiento. También puede ser, si está aislado, pues dejar el aislamiento, dejar esa cueva interna y empezar a pues darle esa luz que necesita para dejar de estar en esa cueva. Y para esto necesitamos empezar a aceptar esos miedos, ese rechazo, ese aislamiento. A veces nos da miedo reconocer que sí tenemos temor a el rechazo, al aislamiento y decimos, no, a mí no me importa eso, pero tal vez de alguna forma sí nos importa. Entonces, aceptar que sí me importa un poco o que sí me afectó un poco o que sí me sentí mal cuando en mi grupito me aislaron cuando yo tenía 6 años, es empezar a conectar con eso, reconocer que tenemos como esa herida y entonces poder trabajar con ella y darle luz. Pero ¿qué pasa si este arquetipo se queda en sombra? Pues puede haber odio hacia personas que nos hirieron o incluso hacia nosotros mismos por algún rechazo que sentimos hacia nosotros mismos. Podemos estar evitando también ciertas situaciones. Pueden ser situaciones que nos lastimaron, pueden ser situaciones de rechazo que vivimos y de no quererlas afrontar. Y no tiene que ser afrontarlas con las personas si hubo terceras personas involucradas, pero no querer ver esa parte de nosotros. Entonces puede haber como esa situación de querer evitar esos conflictos. Nos volvemos controladores por el miedo a el rechazo, por el miedo a que nos vuelvan a aislar, que nos vuelvan a separar, que no nos integren, no sentirnos que formamos parte. Entonces empezamos a ser muy controladores para evitar ese tipo de situaciones. Pero al hacer todo esto, al seguir trabajando en sombra con este arquetipo, nos limitamos muchísimo porque no somos realmente como somos, por ese miedo al rechazo, al aislamiento. Vivimos como tal vez a la sombra de otras personas, hacemos lo que los demás hacen para sentirnos aceptados, pero tal vez no es algo que nosotros queremos. Entonces estamos limitándonos porque no estamos siendo como realmente somos. Y esta carta nos invita a eso, a empezar a trabajar con ese huérfano poco a poco. Obviamente si son situaciones muy complicadas, muy profundas, muy de la infancia sobre todo, pues son un poquito más difíciles de trabajarlas, pero algo que podemos hacer es a través del arte, como ella nos dice, empezar a trabajar con esa energía, empezar a trabajar con la parte más de luz, que es ser amorosos, amables, tiernos con nosotros, aceptarnos, aceptar que sí tenemos estos dolores y intentar cubrirlos o sanarlos, más que cubrirlos, sanarlos. Y obviamente si ya vemos que es algo muy profundo, pues esta carta nos invita a ya trabajarlo obviamente con un especialista. La verdad es que a mí me pareció mucho más una carta del niño herido, el abandonado, incluso el mendigo, que un huérfano. La parte de huérfano solo la vi en los refugiados, como el de estar buscando un hogar, pero no la vi tanto en las demás características que nos dijo. Ya saben que este libro, si ya lo han leído o han visto los otros videos, es muy cortita la información. En esta ocasión lo quise decir con mis propias palabras. Espero que algo les ayude, algo les sume. Pueden empezar a trabajar con este huérfano si es algo que ustedes quieren. No necesitan tener el oráculo, solo preguntarle a su huérfano qué quiere hacer a través de algo creativo en un momento a solas y pueden empezar a trabajar con este arquetipo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho por ver los videos, darle like, suscribirse, compartir. Que tengan un excelente día y buena vibra para todos. Bye.